Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a realizar un alfiletero. Es una estrella tridimensional con el sistema de patchwork. Los materiales que vamos a usar son telas, relleno, el molde, abalorios, máquina de coser, hilos, tijera, aguja, todo lo necesario para coser. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es marcar un cuadrado de 7×7 en cartón o en alguna cartulina o en su defecto en algún papel, pero si es duro mejor. Vamos a marcar 7 cuadrados de 7×7 en la tela de color de jean. Una vez que está marcado los vamos a recortar. Ahora vamos a pasar a marcar 5 cuadrados del mismo tamaño en alguna tela que sea de color blanca. Luego la recortamos y por último vamos a marcar 5 cuadrados en alguna tela roja o estampada. También la recortamos. Una vez que tenemos cortado todos los cuadrados, vamos a tener 5 de cada color. Ahora vamos a comenzar a unirlos. Vamos a colocar derecho con derecho y vamos a unir 2 cuadrados azules y por otro lado otros 2 cuadrados azules. Después vamos a unir 2 cuadrados rojos estampados y 2 cuadrados rojos estampados. Los vamos a coser por un solo lateral. Una vez que está cosido, vamos a abrir las costuras y vamos a planchar. Una vez que está planchado, vamos a unir el rectángulo que nos quedó con la tela estampada. La vamos a enfrentar los derechos y vamos a coser desde la mitad hasta el final y vamos a dejar libre la otra mitad. Una vez que está cosido, lo vamos a abrir las costuras y vamos a planchar. Ahora toca colocar el último cuadrado. Una vez que está cosido, vamos a observar que nos queda en el medio una abertura como en forma de V. En esta abertura vamos a colocar el cuadrado que nos quedó faltante y vamos a coser primero un extremo y luego el otro extremo a continuación en la forma de la V corta. De esta forma quedaría unido en forma de rombo, digamos, al cuadrado que tenemos de base anterior. Suena un poco complicado, pero ustedes van a ver en el video que la verdad es bastante fácil, solo mirando se van a dar cuenta cómo es que lo tienen que ubicar. Una vez que lo ubicaron lo vamos a coser y ya quedaría lista la parte de color rojo. No se preocupen, va a quedar con una forma un poco extraña, pero va a estar bien. Ahora vamos a unir los cuadrados en color tela de jean. Primero vamos a agarrar entonces 2 cuadrados, vamos a enfrentar los derechos y vamos a coser por un lateral y hacemos lo mismo con el otro par de cuadrados. Una vez que lo cosimos, lo que vamos a hacer es abrir las costuras y planchar. Vamos a enfrentar los derechos del rectángulo que nos quedó en la tela de jean y vamos a coser de la mitad hasta el final, igual que hicimos con la tela roja estampada. Luego nos queda agregar el último cuadrado que lo vamos a coser de la misma forma que cosimos el rojo estampado. Vamos a colocar el cuadrado desde la punta y lo vamos a coser. Así quedaría una vez que está cosido, ¿ven? Con la misma forma que el rojo. Lo vamos a planchar para que quede bien prolijo y luego vamos a proceder a armarlo. Lo primero que tenemos que hacer es colocarle un botón en el centro de
la forma extraña que nos quedó de la tela estampada roja. Justo en el centro, que sería la unión de todos los cuadrados, ahí le vamos a colocar un botón y lo vamos a coser. Si no lo querés coser, lo podés pegar, pero a mí me gusta cosido porque queda como más simpático. Ahora vamos a comenzar a unir los cuadrados de color blanco. Vamos a enfrentar los derechos y vamos a coser en forma de rombo, como hicimos anteriormente. Un lateral blanco con un lateral de la tela de jean. Y del otro lado lo mismo, el otro lateral blanco con el otro lateral de la tela de jean. Y de esta forma vamos a unir todos los cuadrados blancos. Una vez que está cosido, lo vamos a abrir y vamos a ver ya la forma de la estrella. Esta estrella azul que se ve va a ser el fondo de nuestro alfiletero. Ahora vamos a unir las dos piezas. Por un lado tenemos la tela estampada y por el otro lado tenemos la tela de jean con blanco. Vamos a enfrentar los derechos y vamos a unir una pieza con la otra. Empezando por una esquina, por una punta, vamos a poner alfileres, vamos a seguir dando la vuelta así y dejando una abertura luego para dar vuelta y para rellenar más tarde. Una vez que está cosido, lo vamos a dar vuelta por esa abertura que dejamos abierta. Las esquinas les recomiendo que metan algún palito o algún lápiz para que quede bien la puntita y que quede bien armado. Este alfiletero es ideal para utilizar esos retazos que tenemos en casa, que a veces no sabemos en qué utilizarlos. La verdad es un trabajo muy lindo y es muy fácil. Si te gustan las manualidades, te invito a suscribirte a este canal. También te invito a que me regales un like y que lo compartas con tus seres queridos. Ahora nos toca rellenar, en este caso yo estoy usando guata, ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a mano. Lo ideal es rellenarlo bastante gordito para que la estrella mantenga su forma y los alfileres queden bien profundos y que no nos pinchemos. Porque muchas veces pasa que hacemos alfileteros que son bajitos y cuando ponemos los alfileres tocan la mesa o en su defecto nos pinchamos nosotros. Entonces esta es una buena técnica, es alto, es bastante grande, entonces podemos poner una cantidad generosa de alfileres y por más que los apretemos no nos vamos a pinchar, ni se va a dañar la mesa, ni nada. Así que bien gordito y bien alto. Una vez que está bien relleno, que nos gusta cómo está, vamos a cerrar la abertura que dejamos con una costura escondida, bien prolijita para que luego no se note. Y ahora vamos a ver el resultado final. Miren cómo quedó la estrella, súper linda, bien gordita, bien inflada, súper práctica. La verdad que es un trabajo hermoso, es ideal para regalar, también podrían hacerlo para vender, ¿no? Es una salida laboral. La verdad que es bastante interesante, es llamativa, se puede hacer con un montón de colores, colores más neutros, se puede hacer con colores más fuertes también. Así que bueno, los invito a hacer este trabajito. Los invito también a suscribirse a mi canal, a todos aquellos que aún no lo hicieron,
que me regalen un like, que la verdad que al canal le ayuda un montón porque está creciendo poquito a poquito. Así que bueno, les mando un beso enorme. Nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.